Buenas noches, estimados participantes. Le damos la bienvenida al doctor Andrés Zapata, que está a cargo del tema. Cuando guste puede iniciar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Vamos, ¿cómo se llama? A comenzar a hablar sobre ecografía. No sé si alguno está en el tema anterior, que hablamos un poco de ecografía abdominal, pero en este caso vamos a conversar un poco sobre lo que es la ecografía musculoesquelética. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de principios físicos al inicio. No sé eh, qué tan relacionados estén con el tema de ecografía algunos, ¿no? No sé si alguno ya tiene algún tipo de experiencia en ecografía como tal, ¿no? Y porque ecografía muscular en realidad eh, habla mucho sobre contexto, no solamente de lesiones musculares como de garros, ¿no? Ahora está muy en boga, mucho el contexto de ecografía para ver etapa nutricional, ¿no? Cuando hablamos de etapa nutricional, es como se llama, vamos a tratar de hallar márgenes y hallar estructuras. ¿Qué tipo de estructuras, por ejemplo, ¿no? Ver, por ejemplo, no sé cómo está la parte del músculo temporal, ver también algunas estructuras importantes como eh, supongamos, ¿no? Los músculos a nivel de la pierna, ¿no? Los cuádriceps sobre todo, ¿no? Y esto se aplica más que todo en el contexto crítico, usualmente pacientes postrados, en pacientes con mucho antecedente, ¿no? De dismorfia, de disminución de la masa del contexto muscular, por así decirlo. Entonces sí va a ser siempre importante eso. Además, eh, lo que vamos a también evaluar usualmente también eh, respeta tendones, ¿ok? Por ejemplo, un paciente que sufre una lesión tendinosa, ¿no? A nivel, por ejemplo, del talón de Aquiles, es importante. Ahora, también, qué va a ser importante también? El hecho de que en este tipo de pacientes, vamos a necesitar estructuras, porque el músculo tiene estructuras, tiene como lo que voy a mencionar, los tendones, ¿no? Tienen también apariciones, o sea, tiene propiamente el tejido tiene el tejido muscular propiamente dicho, ¿no? También tenemos el contexto de ciertos de los ligamentos, que a veces tendón, ligamento van mucho de la mano, dependiendo de la inserción. Vamos a ver también contenido óseo como tal, ¿no? Donde se produce la inserción de los ligamentos y los tendones, ¿no? Entonces va a ser bastante práctico e importante, ¿no? Esta valoración. Otra cosa importante también cuando hablamos de ecografía o la ectomografía o ectomografía en verdad sería, ¿no? Son todos, son todos esos contextos morfológicos de la persona, el músculo, hueso, ¿no? Tendones, como propiamente les mencionaba. Eh, las características del músculo, la diferencia de los órganos también son bastante diferentes. No son tejidos musculares, propiamente el tejido muscular tiene características poco usuales en algunos casos, ¿no? Dependiendo de cómo es la persona, ¿no? Personas con contextura gruesa, personas con contextura delgada, eh, el número de fibras musculares, ¿no? Que es muy diferente. Cuando hablamos de fibras musculares es muy diferente el número de fibras eh, que tienen con el lado de hiperplasia de fibras musculares también. Que cuando hablamos de hiperplasia de fibras musculares, usualmente lo que yo particularmente me refiero es que las pocas fibras que puede tener un paciente, ¿no? Vamos a encontrar las que van a estar aumentadas de tamaño, ¿ok? Eso también es variante en cada paciente, según la morfología de cada uno. ¿Y esto respecta a qué o por qué? ¿No? Eso va a depender de la genética. ¿Y de qué punto de vista va el tema de genética? Muchas veces cuando hablamos de contexto muscular, que por ejemplo, ¿no? Eh, representa mucho a veces en los pacientes, los típicos pacientes que tienen eh, mejor ganancia muscular. Es un claro ejemplo, ¿ok? Mejor ganancia muscular. Uno de ellos, no regresa al anterior todavía, es, por ejemplo, ¿por qué alguien gana más músculo que otro? ¿Cuál es el contexto? ¿Tiene más músculo que el otro? O sea, tiene más fibras musculares, hace hiperplasia mayor, tiene un contexto de mejor cantidad de calidad de la fibra muscular, o simplemente es que se hincha y tiene más contenido de agua, ¿no? Usualmente yo la uso, o sea, se usan este tipo de ecografías en el contexto de eh, personas deportistas, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ¿no? Alguien que levanta pesas halterofilia y consume ciertos suplementos, ¿no? Como por ejemplo la creatina, ¿no? La creatina, ¿no? Tiene una característica bastante interesante,
¿no? Que te genera y te da cambios, estos se ven cambios ecográficos pues, marcados, por ejemplo, como el aumento de volumen, ¿no? Porque se ve un mayor grado de agua en ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el consumo de creatina en algunos tipos de pacientes, ¿no? Que vamos a encontrar características diferentes en la fibra muscular. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que la sarcómera está, por así decirlo, un poco más hipoecoica, porque tiene contenido líquido. Se ve más grande porque está lleno de agua, ¿ok? Es una de esas características. Otra característica, por ejemplo, es las personas que hacen ejercicio excesivo, ¿no? Por ejemplo, los maratonistas que corren nada más son delgaditos, ¿no? Pero a la hora que tú ves su ecografía muscular, por ejemplo, las características que van a tener es que van a ser bastante hipertrófica. O sea, van a encontrar ustedes, o sea, cuando hablo de hipertrofia, hipertrofia de la fibrilla, de la fibra muscular, ¿ok? O sea, se va a ver un contenido más compacto. Por ejemplo, que alguien con mayor volumen, pero solamente contexto de solamente agua, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, como parte de la introducción, ¿no? Vamos a estar hablando un poco de estos, vamos a tratar de más o menos diferenciar y tratar de ir visualizando cómo se va a ir yendo la sesión del día de hoy, ¿no? Primero hablar sobre todo, ¿no? Tener un poco de recordar y es un poco de la parte de cómo funciona, ¿no? La ecografía en general, porque, como les digo, ¿no? Él se comporta muy diferente a nivel muscular, ¿no? La ecografía, a diferencia, por ejemplo, cuando vemos cavidad abdominal, ¿no? Donde solamente el solo hecho del cambio del transductor, ¿no? O sea, los transductores que usualmente usamos en ecografía abdominal, por ejemplo, son los convexos, ¿no? Que te permiten alcanzar una gran, por así decirlo, profundidad, ¿no? Pero no nos da de repente eh, una buena calidad de imagen, por así decirlo. ¿No? Mientras que cuando nosotros usamos este caso de los lineales, no vamos a tener tanta profundidad porque no necesitamos tanta profundidad para evaluar un músculo propiamente dicho, ¿no? Pero lo que sí vamos a encontrar, por ejemplo, es una buena calidad o una buena calidad, no son de una buena calidad de imagen, sin mucha profundidad. Entonces esto va a ser bastante importante. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo, ¿no? Nuevamente de esta sesión, como todas, es comprender los fundamentos básicos de los distintos métodos diagnósticos por imagen. En este contexto vamos a hablar, estamos tratando de hacer el estudio musculoesquelético, ¿no? Esencialmente vamos a hablar más sobre ecografía muscular. ¿Se puede evaluar por resonancia magnética? Claro que sí. Usualmente ustedes saben que el gol estándar para evaluar cierto tipo de lesiones musculares es la resonancia magnética, ¿no? Ya así con los deportistas, ¿no? Por todo a nivel, nosotros que vemos mucho fútbol, ¿no? Pacientes, no sé, tiene un desgarro, va a resonancia. Tiene una lesión en la rodilla, ruptura ligamentaria. Fuera que se podría ver líquido en la ecografía de la rodilla, no ver algún tipo de repente alguna lesión muscular, alguna lesión tendinosa, vamos para resonancia. Tomografía, ¿puede ayudar a distinguir algún tipo? Podría ayudar a una tomografía contrastada. Entonces, si bien hay métodos que nos permiten, ¿cómo se llama? Una valoración un poco más exquisita, ¿no? Del contexto de la anatomía muscular, propiamente dicha, sí hay ciertas características, ¿no? Que podemos encontrar beneficiosas en algunos otros contextos, como un poco más de tecnología. ¿Ok? Entonces, el objetivo, como le digo, hay que ser total, hay que también saber que dentro de ese estudio tienen sus limitaciones, pero casi siempre, como todos acá, tratamos de sacarle el mayor provecho dentro de lo que el equipo permite. ¿Ok? Más que todo, si es manera fácil. O sea, la ecografía es fácil, desde el punto de vista de que ustedes qué pueden hacer, pueden propiamente un equipo transportable, pueden tener un equipo portátil, máquina donde a veces el paciente sufre de claustrofobia y no puede, por así decirlo, estar mucho tiempo dentro del sistema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la resonancia magnética con toda la bulla, a veces hay que sedarlos para hacer las pruebas y todo. ¿No? Ecografía no, ¿no? Ecografía simplemente ya es tu ecógrafo, un poco de gel, ¿no? El paciente no tiene que estar ni siquiera en ayunas porque no le tienes que poner contraste, ¿no? Y te permite hacer una visualización. Entonces, la idea es sacarle mayor provecho a este sistema, sistema de ecografía. Ahora, como les digo, yo no, cada vez que yo preparo esta clase, hago esta clase, yo no sé el nivel de preparación que tienen todos, en realidad, ¿no? Algunos sí que pueden tener un nivel mayor, ¿no? Ya tener algún conocimiento de ecografía, saber qué es el efecto piezoeléctrico, saber manejar de las ondas sonoras, ¿no? O sea, que lo básico, como si aprender a caminar. Otros de repente solamente están interesados, no tienen mucho el conocimiento de cuál es la imagen, los principios básicos de la ecografía, pero de repente están en algún lugar donde requieren a veces diagnosticar algún tipo de lesión muscular, tienen un ecógrafo en la mano y más que todo lo que quieren es
tener una memoria fotográfica, propiamente dicho, ¿no? Entonces, también eso es válido, ¿no? Igual vamos a tratar de que más o menos se tenga un contexto más o menos interesante, ¿no? De cómo se entienda dentro de todo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando sabemos qué se refiere a la ecotomografía, ¿no? No es una tomografía, porque seguro han dicho, qué raro, ¿no? El doctor nos está hablando, vamos a hablar de ecografía, y el doctor nos mete a hablar de ecotomografía. ¿Qué tiene que ver la tomografía acá? No, bueno, no es ese nombre, pero no es que propiamente vamos a usar el tomógrafo, ¿no? Sino que es un examen que vamos a realizar con un equipo que emite ondas ultrasonido, o sea, nuestro ecógrafo. ¿No? Nos acordamos que como particularidad que tenemos que nosotros o sea, dentro de todo el sistema acústico, por así decirlo, ¿no? Existen diferentes tipos de ondas, ondas rápidas, ondas lentas, ¿no? En la música, las ondas que se producen en el agua, las ondas del efecto Doppler, ¿no? Todos generan ondas, ¿no? Esto va obedeciendo principios físicos, ¿ok? No obedece otra cosa más que principios físicos, ¿no? Principios físicos de la ecografía serían estos, ¿no? Entonces, se maneja más que todo y se va con el tema de ondas. Entonces, ¿qué características tenemos en el contexto de eso de las ondas? De acuerdo al tipo de onda que nosotros vayamos a generar, vamos a encontrar el llamado efecto piezoeléctrico, que se aseguró más adelante en una diapositiva, vamos a comentarlo de manera muy rápida. ¿Ok? El efecto piezoeléctrico, más que todo, es que esas ondas, ¿no? Que están en los cristales, que se producen en los cristales propiamente de los transductores, que pueden ser de diferentes tipos de materiales, ¿no? Cada vez son materiales de cuarzo, por ejemplo, que es el más común, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque ustedes cuando ya saben que tienen cuarzo, ya saben por qué motivo ustedes no deben, ¿ok? No deben, ¿no? Echarle alcohol gel para hacer la ecografía o limpiarlo con alcohol, ¿sí? Porque malogran el cuarzo, que es el cristal, que produce el eco, que posteriormente reciben, ¿no? Porque es, como le dije, ¿no? Los órganos están formados, incluidos los músculos, de fibras elásticas, ¿ok? Esas fibras elásticas, como tal, ¿no? ¿Qué nos dicen? Estas fibras elásticas nos mencionan que cuando nosotros generamos una onda, de acuerdo a la densidad de este tejido, ¿ok? Se va a generar cierto grado de penetración. ¿Ok? Ese grado de penetración luego va a devolver las ondas, ¿ok? Hacia el transductor que ustedes tienen y les va a generar una imagen a la que llamamos efecto piezoeléctrico. Esa generación de esa imagen es la que ustedes van a poder hacerle cambios en la pantalla y en la que ustedes le van a dar interpretación. Esto obedece a todos los contextos, tanto cavidades como el tema de hoy, el tema muscular. ¿Con cuál diferencia? Importante. Con la diferencia que cuando hablamos de musculatura, la penetración que vamos a requerir va a ser menor. No vamos a necesitar un convexo a veces que nos dé a 12, 15 centímetros de profundidad, excepto que estemos hablando de un fisicoculturista que queremos analizar el músculo y tenga, o sea, con esteroides y todo, no gigante, pero usualmente no va a pasar, ¿no? La penetración. Usualmente los traductores que nosotros vamos a usar para este tipo de pacientes van a tener características, van a ser traductores, los llamados traductores lineales, ¿ok? Los llamados transductores lineales. Entonces, bajo este criterio o este contexto, no, vamos a lograr nosotros poder realizar este tipo de pruebas y este tipo de exámenes, sin evitar mayor daño al paciente, como les digo, no es un examen fácil, ¿no? Y es lo que se llama ectotomografía, ¿no? Es el análisis con ondas y ecos, ¿no? Que usualmente lo tenemos nosotros en nuestro sistema de la ultrasonografía, ¿ok? No tiene otras características propias, por así decir, no tiene otras características anómalas, por decirlo, que requiera algún tipo de preparación especial en este caso, cuando hablamos de muscularmente, no es como cuando analizamos cavidades, que el paciente tiene que estar en NPO, doctor, a veces es mejor que está para disminuir un poco el contenido intestinal, y además de eso, doctor, nos han dicho de que el paciente menos meteorismo nos permite ver mejor la calidad, eso es cierto, ¿ok? No es necesariamente obligatorio, pero tiene cierto grado de cordura, ¿no? De lógica. Con la característica propia, como les digo, ¿no? De que cuando hacemos ecografía muscular, simplemente es llevar el ecógrafo, un poco de gel y listo, ¿no? No se requiere mayor ciencia para hacer ecografía muscular. Entonces, esa es parte de la ectotomografía, ¿ok?
Vamos a tratar de detectar lesiones de las superficies de la piel, celular subcutáneo en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos celulitis, sí encontramos algunos cambios propios de la capa de la piel, ¿no? El celular subcutáneo y piel. Vamos a encontrar alteraciones alterogéneas, vamos a encontrar, por ejemplo, a veces algunos contextos de cambios en la densidad, cambios en la refringencia, cambios en algunos, ¿cómo se llama? Patrones, ¿no? De la piel que no son muy comunes, entonces sí, va a ser siempre, como digo, bastante importante. Eh, entonces va a ser, como le digo, ¿no? Siempre hay estas características especiales cuando hablamos de musculoesquelético, porque como te digo, ¿qué vamos a usar? Usualmente vamos a usar traductores lineales, ¿no? Que son los más prácticos de transportar, que son como que los más, en algunos contextos, eh, mejor imagen, menor profundidad, lamentablemente, pero no requerimos tanta profundidad cuando hablamos de este tipo de casos. Siguiente, por favor. Lo que hemos conversado, ¿no? Es una técnica de diagnóstico por imágenes que usa ultrasonido para lograr ciertos objetivos. ¿Qué objetivos tenemos nosotros usualmente cuando hablamos de esto? ¿No? Tenemos que es inocua. ¿Qué es inocuo? Que no hace daño, ¿ok? No tenemos que poner contraste, no tenemos que sedar al paciente porque el paciente se pone nerviosón cuando le planteamos al tomógrafo o al resonador, ¿ok? Otra característica es que es inmediata. Supongamos, ¿no? Estamos de repente, alguno de ustedes hace ejercicio, está corriendo, se va a correr por, no sé, Campo de Marte, Pentagonito, la avenida Arequipa, que se cierran los domingos y generan todo el tráfico, ¿no? Están corriendo y de pronto sienten un tirón en la pierna, ¿no? A nivel posterior, ¿no? ¡Prac! Se rompen, como diríamos, ¿no? Y dicen, tienen la duda, me he estirado, me he roto un tendón, me he roto, es un tendón que se ha roto, o sea, una rotura ligamentaria, es una desgarro, simplemente se ha estirado el músculo, entonces tendrán la duda, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes agarran y dicen, bueno, ¿no? Se automedican, dicen, o se autodiagnostican, ¿no? Dicen, bueno, yo he escuchado que lo que tengo que hacer es resonancia magnética, pero de repente, pucha, me faltan plata para hacérmela, ¿no? Entonces dicen, bueno, voy a juntar y a los 3 4 días me voy a ir. De repente ustedes han tenido una rotura pequeña, ¿no? O sea, un micro desgarro, nada más. No han tenido de repente una lesión muy grande. ¿Qué sucede? Ustedes van, ¿no? Van a su resonador, dicen ya, se van a resonancia, están en la resonancia, les duele todavía un poco, dicen todavía me duele, me incomoda, y en la resonancia prácticamente no les bota nada, ¿no? Gastaron ustedes un montón de plata y no les botó nada. ¿No? ¿Y qué sucede? Sucede que cuando ustedes tienen una lesión reciente, por ejemplo, en lo que son los desgarros o roturas microfibrilares, se genera un edema, ¿ok? Y a veces ese edema, en algunas resonancias magnéticas posteriores, cuando pasan 3, 4, 5 días, es mínimo la lesión, entonces se puede confundir el diagnóstico. En cambio, ustedes agarran y agarran su ecógrafo de manera rápida y dicen, me duele, bueno, eso que es ecografía, van a la clínica, van a encontrar un edema, ¿no? Porque en todo tipo de lesión aguda, sea muscular, ¿no? Sea cavidad abdominal, por ejemplo, una inflamación, siempre va a haber edema, ¿ok? Esa es la característica esencial que siempre se tiene, edema, ¿no? Entonces, el edema es importante. El edema en realidad va a ser eh, una de las características potenciales, ¿no? En todo tipo de lesión. Entonces, en lesión muscular eso no se escapa, ¿no? Lo otro, bajo costo. No tienes que ahorrar 500, 600 soles para hacer tu resonancia, ¿no? Para nada. No tienes que hacerte ningún tipo de eso. Fácil acceso, ¿ok? Fácil acceso. Por ejemplo, ¿no? O sea, o sea, un resonador te lo tiene acá en Lima, no, dos clínicas, de repente, tres clínicas, ¿no? Las más conocidas. Una Sana, Grupo A1, de repente Internacional, ¿no? De repente Angloamericana. No tienen ahí sus resonadores propios o terciarizados, pero lo tienen dentro de la misma institución. Pero, o sea, un ecógrafo aquí no tienes, un ecógrafo lo tiene hasta un policlínico. Ahora, el tema es que para este tipo de evaluación musculoesquelética es siempre operador dependiente. O sea, si es que
el que realice el procedimiento no tiene ninguna idea, ¿no? de cómo realizarlo o cómo manejarlo, ¿no? Probablemente vaya a haber unos tipos erróneos. O sea, se va a tener en cualquier lado, hasta que tengas el mejor ecógrafo del mundo, pero lo tienes en todo lado. O sea, lo puedes, o sea, policlínico, clínica, posta, a veces hasta las postas tienen a veces lo que son una 3 una 3 o sea, ¿no? Entonces sí te permite, sí te da ciertas facilidades, ¿no? Tener un ecógrafo. Entonces con el ecógrafo, ¿no? Bajo costo, te pides tu ecografía, a veces 50 soles, ¿no? Y te hacen tu evaluación. Si no sé, es una lesión grande, o sea, es imposible que se le pase al ecografista, ¿no? Bien raro sería, entonces tienen esa ventaja, ¿no? Fácil acceso, como les digo, en ese punto de vista, ¿no? Cualquier centro lo puede tener. Siguiente, por favor. Esta imagen es un poco chistosa, ¿no? Las características, ¿no? Cómo es la proyección de la imagen, de acuerdo a la energía o la luz que se está, ¿no? Usualmente proyectando, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Que parece un poco jocoso, ¿no? Con las características, cómo se proyecta la imagen, ¿no? Esa es la luz que se está generando sobre, en este caso, una persona, pero lo que ustedes van a generar, acá es una onda de luz, ¿no? Ondas luminosas que dan sobre una persona, hay cierta, o sea, la luz penetra, no penetra en la persona, ¿no? Simplemente es como que un efecto de refracción, ¿no? Y se genera una sombra, ¿ok? En algunos contextos ustedes también se genera, por ejemplo, la sombra acústica, ¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, un lito, por ejemplo, una piedra en el riñón o un lito en la vesícula, y ustedes aparecen en la llamada sombra acústica, ¿no? Porque que es una estructura tan densa que absorbe los ecos, entonces se produce una sombra por atrás. Y este caso es muy, muy parecido. Usted genera o sea, la luz, ¿no? Se da en una persona, la persona tiene todo el cuerpo, es una densidad bastante marcada, ¿no? Pueden rebotar o pueden absorberse por la luz, usualmente se absorben los rayos, también parte de los rayos, ¿no? Que se generan, y se genera una sombra. Ahora, esta imagen también que nos dice que la imagen que ustedes, o sea, la energía que ustedes proyectan, en este caso con su equipo de ultrasonografía, ¿ok? Y la posterior interpretación va a depender netamente de quién lo observa y quién hace la interpretación. Es por eso que lo que para mí me puede parecer de repente eh, un estiramiento con edema, para otro es una rotura fibrilar con edema, es un claro ejemplo. O el que para otro, cuando ves articulaciones, te parece que es eh, líquido, de repente es una rodilla, nada más con exceso de líquido, derrame, líquido sinovial. Para mí puede ser sangre, simplemente por las características que puede presentar eh, en imagen, ¿no? Por los colores, por la densidad. Lo que para otro puede representar la rotura de repente de ligamentaria, un esguince, para mí de repente no es un esguince, para mí es una rotura ligamentaria. Entonces, o sea, hay varias cosas, ¿no? Porque recordemos que para que haya un esguince, sí hay usualmente alteración de las microfibras, ¿ok? Siempre va a haber alteración de las microfibras. Entonces, es, eh, se puede confundir a veces. Mucha gente lo confunde a veces, entonces hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de que la interpretación de la imagen. Siguiente, por favor. Entonces, como les dije, ¿no? Yo no sé si es que los que están aquí han hecho ecografía alguna vez o quieren, o están aún como que explorando lo que es la ecografía. Entonces, para mí va a ser importante que ustedes tengan un conocimiento, o algún tipo de idea antes de empezar a ver un poco de imágenes, ¿no? Netamente, y ustedes interpreten. Lo usual sería ver ecografía musculoesquelética normal, ahora, ¿no? Y luego hablar del tema de lesiones. Porque cuando hablamos de ecografía, para conocer lo enfermo, tienes que conocer primero lo sano. ¿Ok? Para conocer lo malo, tienes que conocer primero muchas veces cómo está lo bueno, ¿no? Para poder diferenciar uno con el otro. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es sano y qué es no sano? ¿Qué es blanco, qué es negro? ¿No? Entonces, que ese sonido es una vibración, ¿no? Es una onda mecánica de tipo generalmente longitudinal. ¿Por qué? Porque nosotros las decimos en megahertz. Y el megahertz usualmente es en una fracción de tiempo, ¿ok? La cantidad de ondas en una fracción de tiempo, a poner los megahertz, ¿no? Por ejemplo.
Es una onda mecánica de tipo generalmente longital, nuevamente, la cual necesita un medio elástico para propagarse. Entonces, ¿por qué es importante lo que les mencioné cuando hablamos de medio elástico? Porque los órganos están hechos de fibras elásticas. Vaso, hígado, corazón, músculos, ¿ok? Articulaciones, ¿no? Tienen cierto contundente de fibras elásticas. Los huesos no lo tienen, lógicamente, ¿no? Por las características del tejido cálcico, no tienen como tal, pero cuando ustedes lo proyectan en una imagen, eso se ve claramente. ¿Por qué? Porque o sea, es una masa densa, ¿no? Pero lo usual, como les digo, es todos son los tejidos elásticos y parte de esa elasticidad es lo que le permite a ustedes muchas veces, ¿no? Poder generar estas ondas y poder tener un contenido de imagen, ¿no? De acuerdo a las ondas que proyecten al traductor que ustedes tengan, a la acentuación que ustedes le den, que es el gain, que muchas veces ustedes visualizan, y sobre todo, ¿no? Sobre todo, eh, al hecho de del tipo de estructura, ¿no? ¿Qué fibras elásticas hay más, se ven más? Por ejemplo, ¿no? En hígado, las fibras elásticas que ustedes tienen no son también, tienen diferentes tipos de densidad. Entonces ustedes pueden ver a veces el hígado de una manera, por así decirlo, más hiperecoica, ¿no? De acuerdo también al tipo de onda que utilicen, al tipo de transductor en que le pueden dar o la programación que ustedes le dan al ecógrafo. En el caso de las fibras musculares, ¿no? Por ser contenido más o menos denso, ¿no? Dependiendo también del contexto, ¿no? Usualmente, pues, sectorial los va a ayudar bastante, ¿no? Le dan una alta resolución, de repente con poca profundidad, pero es la idea, ¿no? La resolución, en el caso de las ecografías del músculo, es lo que estamos buscando, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí está lo que les hablé más o menos en su momento, ¿no? Las ecografías que ustedes tienen usualmente, los cortes longitudinales, ¿no? Es una mejor, todo es de manera longitudinal, ¿no? Es la cantidad de ondas en una fracción de tiempo, en la parte de ecografía, ¿ok? Dependiendo de la cantidad de ondas y la profundidad de la onda y el largo de la onda, es hasta dónde va a llegar y hasta dónde ustedes pueden manejar y trabajar con esa onda. Entonces, eso va a ser bastante derimento importante en el tipo de sonido de la onda, ¿no? Ahí lo que ven ustedes también en esas imágenes, en esas ondas azules que se ven a la parte inferior izquierda, se hablan de los picos y los valles, ¿ok? Cresto valle, bueno, los casos y la longitud de onda. Cuando hablamos de la longitud de onda y hablamos sobre valles y crestas o picos y valles, ¿no? Es valle, la zona más profunda o el límite más profundo de las ondas. Y cuando hablamos de crestas, es la parte más superior de la onda, ¿ok? Cuando hablamos de amplitud de onda, es la diferencia, ¿no? Entre la distancia que se produce entre cada subida y bajada, por así decirlo, ascenso y descenso de la onda, ¿ok? Esa sería la amplitud de onda. Y la longitud de onda es la medición que tenemos entre cada pico con pico o cresta con cresta, ¿ok? Entonces, también va a ser bastante importante eso. Siguiente, por favor. Tenemos los sonidos que hablamos hace un momento, ¿no? Ustedes usualmente cuando ustedes programan su ecógrafo, sobre todo para ver lo que es, ¿cómo se llama? La parte muscular, ¿no? Que estamos a tratar el tema del día de hoy, ¿no? La parte muscular. Tiene ciertas características, ¿no? Las características que tienen que tener bastante penetración, no tanta penetración, sino lo que generamos son ondas rápidas que solamente me dibujen, por así decirlo. Las ondas lentas usualmente son más profundas, ¿no? Viajan, son grandes y profundas, por así decirlo. Entonces, viajan, pueden llegar hasta verse como hasta las zonas de las vértebras, por así decirlo, con ese eco. Pero cuando tenemos un traductor solamente sectorial y no convexo, ¿no? O un lineal, ¿qué característica vamos a tener? Simplemente que la característica principal es de que va a ir, son a generar ondas bastante rápidas, ¿ok? Ondas bastante rápidas, y esas ondas bastante rápidas, ¿no?
lo que van a hacer es dibujarnos, por así decirlo, el músculo como tal, ¿no? Nosotros queremos un músculo que es un tejido, ¿no? Bastante compacto, por así mencionarlo. Lo que nosotros tratamos siempre y queremos siempre es tener una imagen clara, ¿ok? Una imagen lo más, eh, lo más clara posible, ¿ok? Y solamente eso, ¿cómo lo logramos con la ecografía, ¿ok? Con un traductor lineal, no con un convexo. Un convexo probablemente solamente prácticamente no nos va a dejar ver prácticamente nada del, del músculo, ¿no? Solamente nos va a llegar a profundidades, pero no nos va a permitir explorar el músculo como tal. Entonces es importante siempre esa visualización y ese contexto. Y no se olviden, por favor, que eso me parece bastante, o sea, no tratemos de hacer algunos estudios con traductores que no lo ameritan, que he visto en algunas ocasiones. Entonces va a depender mucho de los curves, eso va a depender también, como yo les menciono, de la profundidad que ustedes quieren alcanzar con el paciente, ¿no? A la hora de realizar su prima evaluación. Entonces, eh, los hertz que usualmente utilizamos, ahí vemos los microsonidos, ultrasonidos, infrasonidos, ¿no? En medicina usamos de 2 a 20 megahertz, ¿ok? Que son los que nos permiten generar los ecos adecuados para diferenciar y evaluar los órganos como tal. Entonces, recuerden, ¿no? Siempre vamos a utilizar entre 2 a 20 megahertz para la valoración de los pacientes, de nuestros pacientes, en el contexto de ecografía, ¿no? O ecovisión como tal. Siguiente, por favor. Vamos a encontrar los sonidos y las características de cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, la longitud va a depender mucho de la longitud de onda, va a diferir mucho también del periodo de la onda, ¿ok? Va a depender mucho también de la frecuencia, ¿no? Los ciclos, la cantidad de hertz, ¿no? Que se producen, los ciclos que se producen en un segundo, ¿ok? Va a depender mucho también de la amplitud, ¿ok? De la amplitud que se va a generar, la velocidad del medio, también que depende del medio, por ejemplo, de la velocidad, por ejemplo, de donde, cómo perfumen las ondas. Un claro ejemplo de cómo es la velocidad que perfumen las ondas es el contexto de cómo se confunde, cómo se perfumen medios líquidos, ¿ok? Por ejemplo, como ustedes tiran una piedra en una tina, por ejemplo, un contexto de agua, cómo se genera estos ecos, ¿no? Luego, muy diferente cómo se genera a nivel de órganos sólidos, ¿no? También eso también es importante. Luego, la frecuencia, la amplitud y la velocidad que depende del medio, ¿no? Muy bien. Siguiente. Siguiente, por favor. Nuevamente, ¿no? Las características que previamente les mencioné, ¿no? La longitud de onda, la amplitud, ya las vimos, ¿no? Recuerden que todo esto son longitudinales, ¿por qué? Porque van en una determinada fracción de tiempo, ¿no? Va a determinar, se va a contar de acuerdo por segundos, por tiempo, ¿no? Es lineal, todo este contexto. Entonces, eso es parte de la importancia de evaluación de ese tipo de los pacientes en general, con la longitud de onda y lo que se refiere a el contexto de ultrasonidos. ¿Ok? Recuerden, ¿no? Nuestras mediciones son de 2 a 20 megahertz. ¿Ok? Las evaluaciones son de 2 a 20 megahertz. Siguiente, por favor. Para ver lo que se refiere a la propagación, como les digo, va a depender de la densidad y rigidez y elasticidad del medio. Ya lo hablé prácticamente, lo he hablado de manera resumida hasta el cansancio al inicio. ¿No? Vamos a encontrar medios elásticos, ¿no? Que son aquellos en gran cantidad, ¿no? Con una deformación área a una fuerza y la velocidad usualmente del sonido en el aire, que es usualmente el mayor ejemplo con el que se maneja, ¿no? O que usualmente es el punto de corte o el ejemplo con el que ustedes pueden empezar a ejemplo, acá de ecografía como tal. Siguiente, por favor.
Ahí van a ver, ahí ustedes pueden sacar las características de cómo va a ser la generación del sonido, ¿no? De acuerdo a ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, ven la propagación, lo que están viendo ahí, por ejemplo, la propagación en el aire, ¿no? Cómo es la propagación en el aire, cómo tipos de medios como el agua, la grasa, el tejido promedio, que en este caso hablamos de lo que estamos tratando de hablar ahora, que es el tejido muscular, y el hueso, ¿no? Que usualmente obedece a la cantidad de hertz propiamente dichos. Entonces, traten siempre, como yo les digo, ¿no? De poder evaluar o eh, ver cómo se programa este contexto, ¿no? Del el ecógrafo para que ustedes puedan realizar adecuadamente su valoración, ¿no? Recordamos que ustedes tienen que tratar de enfocar sobre todo el músculo. Entonces, si hablamos, o sea, si ustedes me piden un tip eh, de cómo programar su ecógrafo, ¿no? Sería una receta, ¿no? Para ver músculo, ¿no? Primero siempre va a ser la elección del transductor, teniendo en cuenta cómo se va la propagación del sonido, ¿no? Primero un transductor lineal. ¿Cuánto tiene? ¿No? El transductor depende del tipo de examen, es el lineal. Esencialmente el lineal porque tiene 715 MHz. ¿Ok? Entonces esto que va a me permitir, me va a permitir estructuras superficiales como los músculos y ver detalles finos. Si yo quisiera, no sé, pues como el convexo no me va a servir, es de 3 a 5 MHz, ondas más lentas pero más profundas, pero me va a permitir de repente ver algo más profundo, o un músculo profundo, no sé, pues el psoas, no sé. En realidad como que no se usa mucho, ¿no? ¿Cómo ajustas la frecuencia? La frecuencia debe ser, por ejemplo, de 7 a 15 MHz. ¿Qué te va a permitir esto? Ver bíceps, tríceps, ¿no? La frecuencia más baja, tú estás haciendo con un convexo, de repente, como hace un rato mencioné, te puede ayudar de repente al glúteos, psoas, ¿no? Que son los contenidos más profundos, ¿no? Cuando hablamos de profundidad, deberíamos valorar, estar hablando sobre, según la ubicación del músculo, ¿no? Superficial de 2 a 4 y profundo de 6 a 10 centímetros, usualmente. Es lo que se va a tratar de valorar y poder, ¿cómo se llama? A, a, a seguir profundizando, ¿no? Por otro lado, ¿no? Si hablamos cómo programar la ganancia, que se dije, ustedes tienen que buscar su ganancia para obtener la imagen homogénea. Y dice por eso. O sea, tratar de que cuando ustedes hacen ganancia, usar ganancia, es tratar de que la imagen sea lo más homogénea posible, evitando que la imagen sea brillante. O sea, si brilla, quiere decir que hay overgain o sobreganancia. Y ustedes necesitan eh, probablemente bajar el gain, ¿no? Primero, reprogramar, por así decirlo. Y segundo, que puedan ustedes hacer esa valoración, ¿no? O sea, tener que recapitular su programación, por así decirlo. El foco coloca el punto focal en la zona de interés, ¿no? Donde le duele usualmente, y ver la densidad de la línea para una mejor resolución en el área superficial. Hay diferentes tipos de modo también, ¿no? Si ustedes quieren ver, o sea, tenemos el modo de imagen, el modo B brillante, que es el método estándar para evaluar la arquitectura muscular usualmente, ¿no? Tenemos el Doppler Color, ¿no? También que nos puede ver si hay sangrado o algo muscular, ¿no? ¿No? Ese punto. Y ahí, el configuración puede ser que la configuración muscular que van a encontrar ustedes como normal, cuando ustedes pongan su sonido, su ultrasonido, en el músculo, según la cantidad de ondas que ustedes van a producir, es que se va a generar una estructura hipoecoica, gris oscuro, con líneas hiperecoicas que corresponden al tejido conectivo y las fibras musculares. Luego vamos a tener músculo lesionado patológico, áreas anecoicas o heterogéneas, ¿no? Contexto de hematomas y rupturas. Y luego cambios en la vascularización, ¿no? Detectables con Doppler. Luego tenemos la optimización adicional, ¿no? Que es con zoom. Utiliza el zoom para centrarse en áreas específicas y mejorar detalle. Permite también ver artefactos, ¿no? Con esto. Y presente tejidos blandos, ¿no? Tenemos una técnica adecuada, en este caso preparar al paciente, ¿no? Uso de gel y una colocación de... ustedes tienen que ver bien la colocación de otros doctores en ese contexto, ¿no? Siempre. Siguiente, por favor.
Ahí ven cómo se ve, ¿no? La velocidad de preparación de los tejidos. Yo les dije hueso, que hace un momento les conversé. Es bastante marcado, bastante denso, ¿no? Vean, qué es lo que más profunde más? El aire, ¿no? El aire. Siguiente, por favor. Siguiente, rapidito. Lo sacan las letras. Ya. Entonces, este es un fenómeno, ¿no? Acústico que se produce cuando el sonido choca con una superficie capaz de reflejarlo. Entonces, ¿por qué de repente he hecho un poco de ahínco en este contexto cuando hablamos de la parte muscular? A ver, les explico. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos ese tipo de, de valoración, ¿no? Usualmente van a usar una buena cantidad de hertz, ¿no? De alta resolución, entonces que es músculo. Entonces, este reflejo, este rebote que ustedes van a tener, ¿no? O esta reflexión que ustedes van a tener es mayor que en tejidos usualmente más profundos, ¿ok? Entonces vamos a tener el eco, la interfase reflectante, ¿no? Y el sonido que va a rebotar, que es el ultrasound, que es el que va a llegar a ustedes con el efecto piezoeléctrico que va, ¿no? Y más que todo eso, ¿no? Siguiente, por favor. Otro punto importante, ¿no? Si queremos hablar de ecografía, ¿no? Tenemos que hablar con una superficie, si lo queremos, eh, como se dice, contrastar, ¿no? Músculo con otros órganos, es que la superficie reflectante es un plano de separación de dos medios físicos con diferente impedancia acústica. Eso es importante. Y la impedancia acústica es la propiedad acústica de un medio físico que está relacionado con su densidad. Tenemos la densidad material y la velocidad del sonido. Dependiendo de la densidad material y esta va a permitir la refracción que se produce y la imagen que van a tener ustedes los ecos y la calidad de la imagen que ustedes van a poder generar. Entonces es bastante importante eso. ¿Ok? Bastante importante. Siguiente, por favor. Nuevamente, ¿no? Ven las impedancias y de acuerdo a la densidad que ustedes van a tener, ¿no? Es la cantidad o los flujos de ecos que van a utilizar y de acuerdo a eso, la imagen que ustedes van a poder producir, ¿no? Y con la nitidez ustedes van a requerir para la producción. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso es muy importante también. O sea, ustedes cuando hacen ecografía musculoesquelética es un cambio de interfase. ¿Ok? Ese cambio de interfase. ¿Por qué? Porque, como le digo, ustedes en ecografía musculoesquelética van a empezar por piel, tejido celular subcutáneo y músculo. ¿Ok? Entonces esta interfase va a ser bastante importante. No va a ser importante cómo se valora esta interfase. Cómo pasan las ondas o cómo, o cómo estas se reflejan al músculo, ¿ok? ¿No? Con el músculo. Entonces, esa es una característica necesaria siempre de los pacientes, ¿no? Que tienen algún tipo de lesión muscular o tipo de anatomía musculoesquelética un poco diferente a la basal. Siguiente.
Bueno, ya sí les dije, ¿no? La ecotomografía, como sé, las estructuras mediante esta técnica está relacionada con el grado de ecogenicidad, es decir, son producto de interfaces que originan diferentes estructuras histológicas del órgano que se explora. En este caso, el músculo, ¿no? Como tal. ¿Cómo relacionan el tipo de imagen para que también se vayan produciendo, ¿no? Tienen una imagen anecoica o anecogénica. Vamos a traducir qué es una imagen anecogénica, si es que de repente ustedes, por el tipo de lenguaje, todavía no están muy relacionados, ¿no? La imagen anecoica es, atraviesa el medio, es cuando atraviesa el medio sin interfaces reflectantes de su interior. ¿Qué quiere decir? Una imagen que se refiere a una estructura que no refleje las ondas ultrasónicas como tal, ¿ok? ¿Qué resulta esto? En una apariencia completamente negra en la pantalla. Si no refleja, es negro. Esto ocurre porque las ondas de ultrasonido atraviesan las estructuras sin generar ecos significativos. Por ejemplo, causas comunes de imágenes anecoicas, líquido puro. Es anecoico porque no tiene una densidad suficiente para reflejar las ondas. Ejemplos, quistes simples, ascitis, orina en la vejiga, líquido amniótico, líquido pleural o pericárdico. Como luego el flujo vascular, ¿no? La sangre en movimiento en los vasos sanguíneos puede aparecer anecoica, aunque con el Doppler puede detectarse el flujo, ¿no? Por ejemplo, grandes vasos, venos hepáticos o renales. O tenemos las llamadas colecciones líquidas localizadas, ¿no? Hematomas, abscesos, líquido periapendicular en ascitis o apendicitis complicada. ¿Ok? Tenemos características de las imágenes anecoicas, la característica del principal refuerzo acústico posterior. Eso siendo característico asociado con estructuras líquidas, el ultrasonido viaja usualmente fácil a través del líquido, lo que resulta en un aumento de la ecogenicidad detrás de la lesión. Tenemos bordes bien definidos, lesiones líquidas puras, como los quistes, suelen tener bordes regulares y bien limitados, y tenemos la ausencia de ecos internos. La falta de reflejos internos indica contenido homogéneo o líquido puro. Tenemos luego el diagnóstico diferencial según el contexto, por ejemplo, ¿no? Acá en el caso de los músculos, ¿no? Usualmente van a tener, si tienen o están, como le digo, ¿no? Con mucha agua pueden generar lesiones o pueden, mejor no, no lesiones, imágenes parecidas a este tipo, ¿no? A las anecoicas. Siguiente, por favor. No sé, pero la imagen. ¿Se gritó? Se me había perdido la imagen. Ya, listo, ahora sí. Luego tenemos el contexto de otro tipo de imágenes, ¿no? Las llamadas anecoicas o anecogénicas, ¿no? Las imágenes anecogénicas. ¿Qué características tienen esta imagen? ¿No? Ahí ven cambios en la refringencia, ¿no? ¿Dónde evaluamos? Ahí ven músculo, bueno, ahí ven cavidad abdominal, ¿no? Pero cuando hablamos anecogénico, usualmente estructuras que no reflejan normalmente las zonas y se ven negras, ¿no? Pero en este caso lo que encuentran es un poco de refringencia, ¿no? En estas imágenes, ambas imágenes, ¿no? Sobre todo la segunda, ¿no? ¿Por qué? Porque también ven aorta, ven algunos vasos, pero ven zonas oscuras abajo que podría ser líquido, ¿no? De repente peripático, en el otro lado también, ¿no? Porque de repente en la imagen que ven al lado izquierdo, que usualmente es hígado, parece, a lo lejos, parece que sí, ¿no? Ven imágenes negras, ¿por qué? Porque ven las venas subhepáticas, ¿qué pasan por las venas? Sangre, ¿qué es la vena? Un líquido, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí también pueden haber estructura musical. Luego también tenemos lo que son las imágenes hiperecoicas, ¿no? Y cuando hablamos de imágenes hiperecoicas, eh, ¿no? Una de las características de las imágenes hiperecoicas eh, son aquellas que usualmente son brillantes y blancas, ¿no? Como ven ahí. Tenemos alta reflectividad, que quiere decir que refleja una gran cantidad de ondas ultrasónicas hacia el transductor, generando una imagen brillante. Tiene características de bordes definidos o difusos, ¿ok? Pueden ser bien delimitadas o heterogéneos, dependiendo de la estructura. Nosotros en la estructura van a tener sombra acústica posterior y si hay calcificación de estructuras densas, se observa una zona negra detrás de la lesión debido a la atenuación completa del sonido. Vamos a tener ejemplos comunes de las imágenes hiperecoicas, estructuras fisiológicas, grasa subcutánea, puede ser hiperecoica, paredes fibrosas como el diafragma o la cápsula hepática,
lesiones hiperecoicas benignas, hemangioma hepático, ¿no? Quistes con contenido espeso, lipomas en algunos casos, cálculos y, bueno, ¿no? Y gas, hay intestinal usualmente, ¿no? Vamos a ver también zonas de fibrosis y cicatrices hepáticas o tendones o ligamentos, tumores malignos. Y como diagnóstico diferencial, vamos a tener en el hígado, ¿no? Hemangiomas, metástasis, cálculos intrahepáticos, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. En las imágenes hipoecoicas, ¿no? Son hipoecogénicas, lesiones ocupantes de espacio correspondiente a tumores muy celulares con poca fibrosis y sin estructuras glandulares muy desarrolladas con vasos de paredes finas, ¿no? Es un ejemplo, hay tumores hepáticos, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí están las imágenes hiperecogénicas, que hace un momento les conversemos, se produce cuando en el interior de esa estructura existen interfaces muy ecogénicas o con mucho, en mayor número en el parénquima anormal que lo circunda, ¿no? Ahí tiene esas características, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que es una vesícula con barro biliar. Fácil. Siguiente. Los transductores, ¿no? Yo les dije que para ustedes poder realizar una ecografía muscular, ¿no? Y ya falta poco para empezar a conversar de ello, para características básicas que hemos hablado, ¿no? Inicialmente se van a utilizar transductores con un solo elemento, ¿ok? Un solo foco. Necesita de brazos para mover el transductor lineal o circular. Usualmente el transductor que usamos nosotros es el lineal, ¿no? De 7 a 15 megahertz, ¿no? Y para tratar de ver estructuras, como dije, musculares más profundas, dijimos que íbamos a usar podríamos usar el convexo, no tiene tanta imagen, pero serviría para ver glúteos o psoas, pero no nos va a tener ninguna mayor característica. Actualmente utilizamos transductores de múltiples elementos, cada uno con su electrodo, ¿no? Recuerda, ¿no? Para ver músculo y hacer un análisis muscular, ¿no? Tenemos, ¿no? Cada uno con su electrodo. Siguiente. El en el lineal y en el sectorial, ¿no? Hay que ver que son nada más si son de alta frecuencia y baja frecuencia. En alta frecuencia le dije que tienen ciertas características buenas que nos permiten a nosotros poder manejar a nuestro paciente de manera más adecuada cuando queremos hacer ecografía propiamente del contexto muscular. Siguiente. Ahí está. Representación de las imágenes, ecografía musculoesquelética. ¿Ok? Ya más o menos hemos hecho un preámbulo, ¿no? Del contexto de todo lo que se refiere a cómo ustedes van a hacer la visualización o van a tener la interpretación, por así decirlo, de las imágenes, ¿no? En este contexto, ¿no? En el contexto ecográfico. Ya saben cómo determinar los colores, las densidades. No único color es escala de grises, ya si quieren llamarlo así, ¿no? Eh, Ya dije, no le coloques el tejido, el músculo, te van a tener, entonces, vamos a hablar, va a tener que apariencia hipoecoica. Va a ser un gris oscuro con líneas hiperecoicas. ¿Qué son esas líneas hiperecoicas que van a evaluar? Los llamados fascículos musculares. Entonces, para hallar el análisis, ¿qué es? Apariencia, ¿no? Fíjense que el músculo que tiene, apariencia hipoecoica, gris oscura, ¿ok? ¿Qué características tiene? Tiene líneas hiperecoicas, que vamos a llamar y que son los llamados fascículos musculares. ¿Sí? Vamos a tener tendones que son altamente hiperecoicos con un patrón filial característico. Luego, como les dije, no hay que saber diferenciar lo que son tendones y muchas veces ligamentos. El ligamento va a ser hiperecoico, aunque menos definidos que los tendones propiamente dichos. Vamos a tener también llamado cartílago articular. En este caso va a ser anecoico o hipoecoico, dependiendo de su estado. Vamos a tener el hueso también, ¿no? Que no es parte de él, va a ser pericoico con una sombra acústica posterior debido a la densidad ósea. Vamos a tener también grasa subcutánea, que es heterogénea con áreas hipoecoicas e hiperecoicas. ¿Ok? Luego tenemos artefactos útiles en el diagnóstico, ¿no? La llamada sombra acústica posterior asociada con hueso calcificaciones, la anisotropía, ¿ok? Que es algunos cambios que se genera el artefacto,
que se va a generar con cambios en la ecogenicidad de los tendones, que vamos a tener muchas veces, según el ángulo del autor que ustedes van a realizar. Modo de imagen que usualmente vamos a utilizar para ver esto va a ser el modo B, que es el modo brillante, que les permite a ustedes hacer una valoración anatómica adecuada en el contexto de eh, ecografía como tal. El Doppler Color, ¿no? Que les va a permitir un análisis de la vascularización o lesiones inflamatorias o traumáticas. Y la elastografía, que es una evaluación de la elasticidad en los tendones o músculos. ¿Ok? Luego vamos a tener lo que son indicaciones comunes de ecografía musculoesquelética. Por ejemplo, vamos a hablar de cuando, por ejemplo, hablamos de Kemser, les traumatismos, inflamaciones, infecciones como la bursitis, tensosinovitis o, por ejemplo, lo que son los abscesos, y va a ser importante, ¿no? Cuando hablo de traumatismos, yo también les mencioné al inicio de la clase, ¿no? Los desgarros musculares o tendinosos, ¿no? La evaluación de masas, lipomas, hemangiomas, tumores, los controles postquirúrgicos, ¿no? Eh, ¿No? Las articulaciones, como vamos a ver, derrame articular, de cartilaginoso. Y luego, lo que les hablé, ¿no? También hay un área eh, que ahora ha salido, está en boga, ¿no? Que es la valoración nutricional mediante ecografía muscular, ¿no? Que es una técnica usualmente no invasiva que le va a permitir evaluar la masa muscular a ustedes y de signos de pérdida muscular, la llamada sarcopenia, ¿no? O atrofia muscular. Usualmente lo usamos en pacientes hospitalizados o críticos, ¿no? En UCI, particularmente, o shock trauma, o unidades de vigilancia intensiva que son diferentes a las UCIs. Entonces, le va a permitir y que ahí que ustedes se basa aquí en medidas, ¿no? Por ejemplo, medición del grosor muscular, la ecografía va a ver o va a medir directamente el espesor de los músculos y esto va a ser clave para evaluar la masa muscular, ¿no? Esto va a ser útil para identificar la atrofia muscular o cambios en la respuesta al tratamiento nutricional. Lo otro va a ser la evaluación de la calidad muscular. Va a permitir observar la estructura interna del músculo y detectar infiltración grasa. ¿Esto qué es? Indicar pérdida funcional. Cambios en la congenicidad muscular, que son indicadores de mala calidad muscular. Luego tenemos los músculos que vamos a evaluar usualmente en este tipo de contexto, ¿no? De nutrición, por así decirlo, muscular, va a ser el cuádriceps, que les mencioné al inicio. En este caso, dos bastos que van a ser importantes, que son el recto femoral y el vasto intermedio, ¿no? Usualmente el indicador de sarcopenia es reducción del grosor del cuádriceps menos de 1,5 centímetros en pacientes recontra críticos, ¿no? Va a ser importante también los músculos abdominales, que ahí tenemos el recto abdominal, que va a ser importante la evaluación en pacientes críticos o movilizados para medir pérdida muscular. El músculo temporal, ¿no? Son usualmente enfermedades crónicas o catexia. Y el músculo bíceps braquial, fácilmente accesible y útil en evaluación ambulatoria, ¿no? Protocolo de valoración que vamos a usar usualmente con el traductor lineal para este, ¿ya? Y las interpretaciones que les van a tener usualmente, depende de eso ya se podría hacer en otra clase porque es un poco más, eh, por así decirlo, eh, avanzado, ¿no? Pero solamente vamos a tratar de valorar el grosor muscular reducido, aumento de la cogenicidad, que quiere decir de que ahí indica una infiltración más grasa que de fibras musculares, ¿no? Y los cambios longitudinales. Siguiente, por favor. Entonces, como les dije a ustedes, cuando hacen la valoración musculoesquelética, ¿no? Va a haber varias estructuras a analizar, ¿ok? Eh, Les expliqué, ¿no? Que lo que ustedes van a usar usualmente es eh, ver ecogenicidad, por ejemplo, ecogenicidad en los tejidos, ¿no? ¿Cómo se diferencian? Ahí hay tendón, músculo, aponeurosis, o ligamento, cartílago, fibrocartílago, piel, tejido subcutáneo, adiposo, ¿no? Entonces, primero, la ecogenicidad de los tejidos, primero músculo, ya les dije hace un momento. Apariencia hipoecoica, gris oscuro, con líneas hiperecoicas, ¿no? Con fascículos musculares. Tendones altamente hiperecoicos, con un patrón fibrilar característico. Ligamentos hiperecoicos, aunque menos definidos que los tendones. Y cartílago articular, por ejemplo, anecoico o hipoecoico, dependiendo de su estado. Hueso hiperecoico, con una sombra acústica posterior debido a la densidad ósea. Y la red subcutánea, que va a ser heterogénea con áreas hipoecoicas e hiperecoicas.
Muy bien. ¿No? En el caso de piel, ¿no? Que también a veces también valoramos, como le digo, en el contexto musculoesquelético, porque a veces tenemos ecografía de celulitis, ¿no? Eh, Parte de las características va a ser, por ejemplo, ahí tenemos que ver la epidermis, ¿no? Va a ser una línea hiperecoica, nada más, una línea blanca chiquita. La dermis, que la vamos a ver usualmente, va a ser una capa medio hipoecoica, gris oscura, ¿no? Y el tejido celular subcutáneo va a ser, o la hipotermis, ¿no? Va a ser una netamente hipoecoica, ¿no? Mayormente grasa, ¿no? Y tabiques fibrosos por ahí. Y la fase superficial es una línea, simplemente, ¿no? Como tal. Vasos sanguíneos, ¿no? Microvasos o vasos pequeños que están en la piel, ¿no? Siempre análisis de Doppler, ¿no? Para ver si hay pulsaciones, si son venas o arterias, ¿no? Recuérdense, ¿no? El Doppler, la arteria látea, la vena no. Si ustedes lo ponen en un modo N o un modo S, van a ver que no hay ningún tipo de onda, ¿no? Durante la vena simplemente hay un sonido, ¿no? Así como que un sonido longitudinal y permanente, mientras que arterial hay una pulsación como tal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo que ven ahí es la representación esquemática del tendón, ¿no? Vean la imagen. No, regresa, regresa. Regresa en la siguiente imagen, por favor. La imagen anterior. Gracias. Entonces, en la imagen que ustedes están viendo, ¿no? Lo que ustedes observan no es la representación del tendón, van los diferentes tipos de cortes, cómo son la dirección de las fibras, lo que le permite a ustedes también relacionarse con toda la ecografía. ¿Ok? Como les dije, lo normal en los tendones, ¿no? Es la ecogenicidad, ¿no? Que les dije que son hiperecoicas, son brillantes. ¿Por qué? Porque tienen alineación paralela de las fibras, porque hay una alineación paralela de las fibras de colágeno. Eso es esa brillantez. Que tienen un patrón fibrilar característico, son bandas hiperecoicas por las fibras de colágeno, que son intercaladas con bandas hipoecoicas, que son las estructuras vasculares, son las llamadas estructuras vasculares interfibrilares. ¿Ok? Esos también van a tener inserciones, ¿no? Si ustedes hacen el seguimiento por así. En el punto de incisión al hueso, los tendones se observan como estructura hiperecoica. O sea, se vuelve más hiperecoica mientras más cerca del hueso está. ¿Por qué? Porque se van como que fusionando poco a poco con el periósteo. Entonces van a encontrar esa característica. ¿Ok? ¿Ustedes pueden hacer la valoración también en movimiento? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer una valoración dinámica también. ¿Por qué? Porque los tendones, para tener alteraciones, o sea, los tendones permiten movimiento. O sea, no solamente pegan un músculo al hueso, sino que generan movimiento. Entonces, si ustedes generan el movimiento, por ejemplo, viene alguien con dolor o algo, van a ver si hay un atrapamiento, ¿no? O hay desplazamiento, una ruptura. Entonces, también la parte de una evaluación funcional ecográfica es bastante importante. Luego, las vainas sinoviales, ¿no? Algunos tendones tienen varias vainas sinoviales, por ejemplo, en la mano y el pie, ¿no? Estas pueden ser usualmente vistas con un contorno. Y como ya les expliqué, hay protocolos ecográficos típicos para manejar. No lo vamos a tener las llamadas tendinopatías, vamos a tener las tendinosis, ¿ok? Que es una degeneración crónica, también que vamos a poder verla, ¿no? Que es una disrupción del patrón fibrilar usualmente, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Ven, ahí están viendo el tendón, las líneas hiperecoicas paralelas, ¿no? Que les mencioné. Entonces, esto es, como se dice, se trata de ver ver cómo sería la parte normal. Y en este caso, ven el músculo deltoides con su tendón propiamente dicho. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes para poder visualizar como tal? ¿Ok? Primero el equipo. ¿Qué van a tener? Van a necesitar un transporte lineal de 7 a 15 MHz. ¿Ok? Porque ustedes les va a permitir que ver excelentemente estructuras superficiales. Luego, ¿cómo posicionan al paciente para evaluar? Van a depender del tendón a evaluar. ¿Ok? Tienen que hacer que ese lado del músculo se relaje primero.
De ahí ya pueden hacer algún tipo de movimiento funcional, ¿no? Le pueden poner en vista longitudinal, ya le ven la imagen ahí con longitudinal, ustedes evalúan el patrón fibrilar. Con la transversal muestra el tendón como una estructura redondeada, ovalada y precoica, por eso les enseñé la imagen anterior, donde se veía un corte histológico, para que tengan una idea, ¿no? Lo otro es que van a realizar exploración dinámica para evaluar el deslizamiento del movimiento del tendón, y es importante descartar artefactos, ¿no? Los artefactos, ¿cómo los descartas? Con anisotropía, ¿no? Es un fenómeno en el que el tendón aparece hipoecoico si el transductor no está perpendicular, ¿no? Y es importante ajustar el ángulo para evitar diagnósticos, sobre todo erróneos. Patologías comunes en los tendones que vamos a analizar nosotros cuando hacemos la ecografía, ¿no? Vamos a encontrar lo que son las tendinopatías. En este caso es importante hablar sobre las llamadas tendinosis, ¿ok? El otro es el aumento, en este caso que vamos a encontrar, aumento del grosor del tendón. Vamos a encontrar una disrupción del patrón fibrilar propiamente dicho, ¿no? Con zonas hipoecoicas. Vamos a tener una reducción de la ecogenicidad en general, ¿no? Vamos a encontrar en el caso, por ejemplo, la tendinitis, una inflamación aguda, ¿no? Con su engrosamiento focal. Va a haber un aumento de la vascularización con el Doppler color y vamos a encontrar cambios hipoecoicos focales como tal, ¿no? Pues si ahora también podemos ver roturas tendinosas, sí, ¿no? Podemos encontrar rotura tendinosa, es una rotura parcial, disrupción focal del patrón fibrilar, con áreas hipoecoicas o anecoicas dentro del tendón. Vamos a encontrar edema o líquido, ¿no? Vamos a ver también una rotura completa, ¿no? Que es una discontinuidad del tendón. Correctación de los extremos, es importante. Vamos a estar viendo colecciones, o solamente colecciones líquidas o anecoicas, en esa zona o el espacio de la rotura. También vamos a estar evaluando la llamada tenosinoditis, ¿no? Que es una inflamación de la vaina sinovial, ¿no? Vamos a encontrar un líquido anecoico y hipoecoico alrededor de ese tendón siempre para igualarlo. Y podemos encontrar también una hiperemia en la vaina sinovial detectada por Doppler. Entonces, va a ser siempre una valoración importante. ¿Podemos encontrar clasificaciones? Sí, ¿no? En los depósitos hiperecoicos dentro del tendón, usualmente. Generalmente esto va a ir asociado a tendinopatías clasificantes, por ejemplo, el tendón del supraespinoso es importante. Podemos encontrar también las llamadas luxaciones tendinosas, ¿no? Donde hay desplazamiento del tendón fuera de su posición anatómica. Y esto usualmente lo que vamos a hacerlo es mediante una ecografía también nuevamente, ¿no? ¿Qué tendones, ustedes me preguntarán, doctor, qué tendones son más fáciles de evaluar, ¿no? O los que nosotros podemos, nos permite la ecografía evaluar de una manera rápida y con menos porcentaje de error, ¿no? Primero en la extremidad superior, usualmente el tendón más fácil de evaluar es el manguito rotador, o el supraespinoso, ¿no? Por ejemplo. Lo otro es el tendón bicipital, de la cabeza larga. Luego los tendones extensores y o flexores de la mano y muñeca también. De la extremidad inferior, el tendón de Aquiles, ¿no? El tendón rotuliano y los tendones peroneos, ¿no? Otras localizaciones que vamos a tener son los tendones tibiales, anterior y posterior, y el tendón de los músculos isquiotibiales. Entonces sí tenemos estas ventajas que nos permiten la valoración de los tendones, ¿no? Cuando valoramos un tendón, tenemos eh, facilidad para encontrar otro tipo o analizar otro tipo de estructuras. Siguiente, por favor. Ya les expliqué, ¿no? Porque en el mismo tendón se observan áreas hipoecoicas, ¿no? Ya les expliqué que pueden haber áreas bastante hiperecoicas, hipericogénicas cerca de la inserción porque se va asociando con el periósteo, ¿ok? ¿No? Eh, Hay lesión paralela, ¿no? Pero usualmente también que les dije, ¿no? Cuando hay degeneración, usualmente o tendinosis, en disrupción del patrón fibrilar, se pueden producir zonas hipoecoicas, ¿ok? Creo que eso sí les dije, ¿no? Se pueden producir zonas hipoecoicas. En la tenosinovitis, ¿no? También, ¿no? Puede haber líquido anecoico o hipoecoico alrededor del tendón. Y es lo que te puede generar hiperemia en la vaina sinovial detectada por el Doppler, ¿ok? Luego podemos encontrar calcificaciones, ¿no?
depósitos hiperecoicos dentro del tendón, generando numerosas tendinopatías calcificantes, por ejemplo, cuando son tendinopatías del tendón supraespinoso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles creen ustedes, según la primera, cuál tendón está completamente perpendicular a la onda sonora? ¿Es A o B? Es un corte longitudinal del tendón, ¿ah? Ahí no tienen que hablar si tienen vergüenza, pueden escribirlo nada más. Regresa, por favor, una. Ahí. ¿Cuál creen ustedes? Escriban su respuesta. Si no quieren hablar, escriban nada más. ¿Cuál es el tendón completamente perpendicular a la onda? ¿A o B? Ujú. La respuesta es la imagen A. Primero, analicemos cada imagen, ¿ok? En imagen A lo que ustedes van a ver es la textura del tendón muestra un patrón fibrilar claro y bien definido, ¿ok? El tendón aparece hiperecoico, ¿no? Brillante, con una apariencia homogénea, ¿no? Esto indica que el traductor está perpendicular a las fibras tendinosas y la onda sónica está siendo reflejada adecuadamente. En el caso de la imagen B, el tendón tiene áreas hipoecoicas, o sea, más oscuras, en comparación con la imagen A. Esto sugiere la presencia de un artefacto de anisotropía, causado porque el traductor no está perfectamente perpendicular al tendón. Esta inclinación de las ondas genera una imagen menos clara y puede simular una lesión, ¿ok? Entonces, en conclusión, en esta imagen, el tendón de la imagen A está completamente perpendicular a la onda sonora, lo que va a permitir o lo que nos permite una visualización óptima de su arquitectura. ¿Ok? En cambio, en la B encontramos una inclinación que genera la llamada anisotropía, lo que dificulta la interpretación. Entonces, ¿cuál es la importancia entonces de la orientación de la ecografía en tendones? Uno, evitar artefactos. Por ejemplo, la anisotropía puede confundirse con lesiones reales como tendinopatías o desgarros. Dos, evaluación precisa, ¿no? La perpendicularidad asegura que el patrón fibroso se ve claramente. Y tres, la práctica clínica, ¿no? En la ecografía dinámica es importante ajustar constantemente la posición del traductor para mantener la perpendicularidad en movimiento. ¿Ya? Muy bien. Siguiente imagen, ahí ven cortes transversales, ¿ok? Cortes transversales del tendón. Entonces, la misma pregunta, eso es en caso de tobillo. ¿Cuáles creen ustedes, o dónde ven ustedes, ¿no? Que está perpendicular a las ondas sonoras? ¿La imagen A o la imagen B? Pueden escribir su respuesta. Entonces, analicemos, ¿muy bien? Muy bien. En la imagen A lo que vemos es que el tendón se presenta como una estructura nuevamente hiperecoica homogénea, ¿ok? Con bordes bien definidos. No hay áreas oscuras ni artefactos significativos nuevamente. Y esto que nos indica a nosotros que el traductor está perpendicular al tendón. ¿Ok? En la imagen B, el tendón muestra áreas hipoecoicas más oscuras, con una apariencia más difusa y menos definida. ¿Ok? Esto sugiere la presencia de la llamada anisotropía. Un artefacto ocurre cuando el traductor no está perfectamente perpendicular a las fibras del tendón. La onda sonora, como ven ustedes ahí, no se refleja de manera uniforme, generando una apariencia un poquito más oscura. Conclusión, como la anterior, la imagen A está perpendicular a la onda sonora y esto permite una visualización óptima de la estructura. La imagen B, en cambio, está inclinada y presenta anisotropía, dificultando la evaluación correcta. Bien. Entonces, siempre es importancia clínica de la orientación de los cortes transversales. Siguiente, nuevamente, entonces, músculo. Muy bien, siguiente. Siguiente imagen. Ahí está la fibra del músculo, ¿no? ¿Cómo se ve el músculo en ecografía? ¿No? Nuevamente la misma, el mismo ejercicio, por así decirlo.
¿no? Desde el corte histopatológico, para tener una mejor orientación de lo que están observando y están viendo. ¿Ok? El músculo de ecografía se evalúa comúnmente en estudios musculoesqueléticos para identificar lesiones traumáticas, enfermedades inflamatorias, etc. Como la ecogenicidad es un corte longitudinal, el músculo presenta un patrón hipoecoico, gris oscuro. Vemos líneas hiperecoicas, ¿no? Correspondientes a los fascículos musculares y las fascias intramusculares. Vemos que esto es un corte transversal, aparece como un patrón puntillado moteado, con pequeñas áreas hiperecoicas dispersas. ¿Ya? Vamos a encontrar una fascia muscular también. ¿Cómo es la fascia muscular? Es hiperecoica, una línea brillante. Lo cubre la superficie del músculo y lo separa del tejido subcutáneo. La vascularización, usualmente hay poca vascularización visible en el Doppler color, ¿no? Y hay un aumento usualmente del flujo que puede indicar inflamación o lesión. Para indicado de la ecografía muscular tenemos lesiones traumáticas, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, estamos los desgarros, que pueden ser parciales o totales, ¿no? En el parcial vamos a encontrar que áreas focales hipoecoicas, ¿no? Con discontinuidad del patrón fibrilar, ¿no? En cambio, en el completo vamos a encontrar retracción del músculo y colección líquida anecoica. El hematoma, por ejemplo, la fibrotura. Inicialmente los hematomas van a ser anecoicos, se vuelven heterogéneos en etapas avanzadas. ¿No? Vamos también a hacer evaluación de miositis, ¿no? Aumento del grosor muscular, ecogenicidad alterada. Y también tenemos una zona de abscesos musculares, ¿ok? Colección anecoica heterogénea con bordes mal definidos. Nosotros eso evalúa la calidad muscular, ¿no? Como les dije hace un momento, hace un rato, cuando hablé. Podemos valorar también si hay sarcopenia, ¿no? De acuerdo a las valoración nutricional que hace un momento hablamos. Ya tumores más, hacer más secundaria, más secundaria, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahí ven el músculo, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿No? Ya lo hemos visto. Eh, Primero, ¿cómo lo van a evaluar? ¿No? Siempre. ¿Qué traductor? Traductor lineal de alta frecuencia. ¿Ok? ¿Ideal para qué? Para músculos superficiales. ¿No? Traductor convexo se puede usar para los más profundos, ya les expliqué hace un momento, ¿no? El psoas, por ejemplo. La posición del paciente es importante también, va dependiendo del músculo evaluado, el paciente debe realizar relajado o realizar una contracción activa para ver si encontramos algo, ¿no? Vamos a medir diferentes tipos de planos de exploración, ¿no? Por ejemplo, hacemos un corte longitudinal, vamos a ver la patrón fibrilar del músculo. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver una visión de la arquitectura interna y la forma general. Otro es un modo dinámico, ¿no? Que es evaluar el movimiento del músculo durante la contracción y relajación para detectar las que son las anomalías funcionales. Tenemos luego los hallazgos ecográficos comunes, ¿no? Tenemos el músculo normal, hipoecoico, homogéneo, con un patrón fibrilar bien definido. Tenemos la lesión muscular aguda, también los desgarros que les expliqué, ¿no? Y nuevamente, ¿no? ¿Cómo van a ver el músculo? Ya les dije, las características ecográficas son áreas hipoecoicas gris oscura, ¿no? Ecogenicidad, ¿no? Líneas hiperecoicas blancas, corte transversal, aparece un patrón puntillado o moteado con pequeñas áreas hiperecoicas dispersas. Y también está la fascia muscular, ¿no? Que es una línea hiperecoica brillante que recubre la superficie del músculo y lo separa del tejido subcutáneo. Otro importante es la vascularización. Normalmente hay poca vascularización y eso se ve en el Doppler color. Y su aumento del flujo puede indicar inflamación o lesión. Siguiente imagen, por favor. Ahí están, ¿no? Los cortes ecográficos del músculo. ¿No? Ahí tienen más o menos, pueden visualizar adecuadamente, ¿no? Tenemos el corte longitudinal del músculo, características, muestra el músculo en toda su longitud. Esto es paralelo a las fibras musculares, permite visualizar el patrón fibrilar necesariamente. Encontramos líneas hiperecoicas blancas que representan las fases y fibras musculares intercaladas en áreas hipoecoicas grises. ¿Okay? Aplicaciones clínicas, tenemos evaluación de lesiones fibrilares, ¿no? Desgarros, por tipo de patrón, que eso el desgarro es una discontinuidad del patrón fibrilar, ¿ok? Y lo otro es una rotura, roturas completas, ¿no? Que encontramos rotación muscular usualmente, ¿no? También es importante ver hematomas longitudinales, áreas anecoicas líquidas entre fibras musculares, y tenemos evaluación dinámica, ¿no? Que son movimientos del músculo durante la contracción o la relajación.
Importante también que ustedes hagan mediciones de grosor muscular, sí es útil en el diagnóstico de la sarcopenia, principalmente cuando nosotros hacemos los cortes, o sea, en ese corte, ¿no? En el longitudinal propiamente dicho, donde hacemos esas mediciones, ¿no? De grosor muscular. Entonces, en el corte transversal, como ven, se ve el músculo en su sección transversal, se ve perpendicular las fibras musculares, sobre la apariencia es puntillada o moteada, vemos áreas hipoecoicas, que son fibras musculares con puntos hiperecoicos, ¿no? Vemos aplicaciones clínicas, vamos a ver lesiones focales, hematomas, colecciones líquidas, vamos a ver abscesos o quistes intramusculares, vamos a ver la forma y el contorno muscular adecuadamente, ¿no? Eso sirve para ver, te puede ayudar en pared muscular a ver hernias musculares, heterogenicidad, ¿no? Cambios en la calidad muscular por fibrosis o infiltración grasa, y la atrofia muscular, que es la reducción de la sección transversal, útil en casos de inervación o sarcopenia, ¿no? Entonces, esos son los dos cortes. Como ven, ambos cortes permiten evaluar diferentes tipos de contextos patológicos, entonces es bastante importante. Siguiente, por favor. Lo siguiente que vamos a evaluar es la aponeurosis o ligamentos, ¿no? La aponeurosis o ligamentos también les permite a ustedes usualmente tener una mejor contexto de las valoraciones clínicas del paciente, ¿no? Es parte de la cobertura, lo que envuelve al músculo. Entonces, su estudio también es importante, como todo lo que previamente he mencionado, ¿no? Con todas las características previamente descritas y descritas como tal. Entonces, em, siguiente, por favor. Ahí ven a poner los ligamentos. En este caso, casi siempre estamos usando la misma imagen, ¿no? La imagen del deltoides, que es una zona donde usualmente podemos valorar mayor cantidad, vemos, ¿no? Nos permite a nosotros poder eh, lograr una mejor visualización, por así decirlo, ¿no? De todas las estructuras, aponeurosis, etcétera, ¿no? Entonces, sí nos facilita, es una imagen que nos facilita bastante la zona del deltoides es una imagen que facilita bastante el estudio y la definición de todas estas estructuras en lo que es el análisis muscular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aponeurosis, cómo se ve en la ecografía, ¿no? Propiamente dicha, ya les dije que no es como que una vaina que envuelve al músculo. Entonces, la aponeurosis, ¿no? Va a conectar el músculo, lo envuelve y le permite la conexión con otras estructuras, ¿no? Como huesos y fascias, como huesos, ¿no? Entonces, cuando se producen lesiones ahí, a veces en esas fases se producen las llamadas hernias musculares, etcétera. Entonces, ¿cómo característica tiene? En ecogenicidad aparece como una línea hiperecoica, o sea, es una línea blanca, bien definida que separa las diferentes capas musculares. La ubicación se encuentra entre los grupos musculares, formando un límite claro entre las capas musculares superficiales y profundas. En el contexto de espesor, es delgada, ¿ok? Homogénea y uniforme en condiciones normales. Y en relación dinámica, durante el movimiento, la aponeurosis muestra continuidad con las fibras musculares y su integridad puede ser evaluada en tiempo real. En las indicaciones para evaluar la aponeurosis en ecografía, lesiones traumáticas, ¿no? Por ejemplo, hernias, fibrosis y lo que puede ser también patologías inflamatorias, ¿ok? Hay seguimiento postquirúrgico, ¿ok? La técnica ecográfica para evaluar la aponeurosis, tenemos que evaluar el transductor, ¿no? Tenemos que ver el transductor que tenemos que utilizar es el lineal de alta frecuencia de Z15 MHz. ¿Ok? Los planos de evaluación siempre van a ser el corte longitudinal y el corte transversal, ¿no? Y la exploración dinámica. Siguiente, por favor. Ahí vemos los cortes longitudinales de los ligamentos. Regrésate. Avanzado. Regresa, por favor. Una más. No, no, avanza. Mejor dicho, una más era avanzar. Después de esa imagen, una más. Muy bien. Ahí vemos los cortes longitudinales de los ligamentos. ¿Ok? Por ejemplo, nuevamente hacemos la comparativa. ¿Cuál es la diferencia entre la imagen A con la imagen B? ¿Qué ven de raro?
¿Alguna rareza? Mm. Bueno, en la imagen A se muestran dos vistas ecográficas, A y B, ¿ya? O sea, se ve frente de la rodilla, ¿no? Se ve la rodilla, se ve esta región que llamamos la región infrapatelar, y esto va en la relación con la grasa de Hoffa. Hay parte de la tibia. La diferencia principal entre ambas imágenes radica en la posición del transductor de la rodilla. O sea, es como digo, la ecografía es persona dependiente, diría yo, ¿no? O sea, el que lo hace es el que más o menos puede ver la imagen o puede generar un cambio en la imagen, ¿no? Entonces, la diferencia es entre la imagen A y B. La imagen A, el transductor está colocado de manera perpendicular, como ven en las estructuras. Esto permite que haya siempre un ángulo recto a la grasa y los tendones, ¿ok? Y se observa una representación hiperecoica clara de las estructuras, tanto ahí ven el tendón rotuliano y la grasa de Hoffa. La ecogenicidad del tejido usualmente es uniforme, sin artefactos con la pérdida de la señal. La imagen B, ahí ven los transductores inclinados, formando un ángulo oblicuo, ¿ok? Aparece hipocoidalidad relativa, ¿no? En algunas áreas del tendón o la grasa debido a la llamada anisotropía. La anisotropía ocurre en el ultrasonido, no se refleja completamente de vuelta al transductor, ¿no? Y esto da una apariencia menos brillante. Ustedes me preguntarán, ¿no, doctor? Hace rato nos han mencionado la llamada anisotropía, ¿ok? ¿No? Entonces, la anisotropía, como le digo, es un artefacto ecográfico, ¿no? Eh, Se da más que todo en estructuras como tendones, aponeurosis, tejidos fibrosos, se pone cuando el transductor no está perpendicular, o sea, cuando no está adecuadamente colocado, causando que las ondas se dispersen, ¿no? Y no regresen directamente al transductor y genera una imagen alterada, ¿ok? Pueden simular alteraciones patológicas, por eso es importante cómo ustedes hagan la perpendicularidad de su transductor. Siguiente, por favor. Siguiente, corticalosia. Siguiente. Dale, ¿cómo vemos la corticalosia en ecografía? Yo les dije, ¿no? Que usualmente cuando los tendones y se van uniendo al músculo hay cambio en la coloración porque se vuelven hiperecoicas porque hay periósteo, ¿no? Se van fusionando con el periósteo, por así decirlo. Entonces, en la cortical ósea, en ecografía normal, van a ver que es, entonces, como está cerca el óseo, la parte ósea periósteo, va a ser una imagen hiperecoica, ¿no? Es una línea brillante y continua, ¿no? Ahí ven, debido a una alta densidad y una fuerte reflexión que va a tener frente a las ondas del ultrasonido como tal, ¿no? Puede tener sombra acústica posterior debido a lo que el ultrasonido no puede atravesar el hueso, ¿ok? Y va a producir una sombra acústica profunda que se ve como una zona completamente oscura detrás de la estructura ósea. ¿Puede tener también una superficie lisa? Sí, también, ¿no? En condiciones normales, la línea hiperecoica de la cortical debe ser uniforme y sin interrupciones. ¿Para qué nos va a servir? Para ver una fractura ósea, una fractura aguda de repente, ¿no? Por una disrupción de la continuidad, una fractura por estrés, una periostitis, una osteomelitis, se puede lesionar sus tumores óseos, erosión cortical también, evaluación postraumático postquirúrgica, ¿no? La técnica ecográfica para evaluar cortical ósea, ¿no? El transductor también, podemos usarlo siempre, ¿no? El transductor de alta frecuencia o lineal. Siguiente, por favor. Ahí ven nuevamente los cortes, ¿no? Cómo se ve el periósteo entre en hombro y cadera, se ve claramente esa línea, ¿no? Bien hiperecoica, ¿no? Característica de. Siguiente. Luego hablemos del cartílago hialino en ecografía, ¿no? ¿Cómo se ve el cartílago hialino en ecografía? Ahí lo ven tanto en un miembro como en hombro como en cadera, ¿no? En el contexto de ambos, ¿no? Las características son similares, ¿no? O sea, eh, se ve usualmente una imagen homogénea, como dice poecoica, con respecto a la cortical ósea, ¿ve? Entonces, ¿qué se ve? Se ve subyacente a la estructura llamada cortical ósea, y que se caracteriza ser una banda hipoecoica, ¿ok? Gris oscuro, ¿ya? Homogénea entre superficies con líquido articular.
Los contornos va a ser característico una línea superficial, hiperecoica, brillante, debido al contrato con el líquido sinovial. Vamos a ver una línea profunda, hiperecoica, en la interfaz con la gran cortical. Y el grosor, ¿no? Que varía según las articulaciones, la edad y el estado funcional. En la rodilla, por ejemplo, el cartílago femoral suele medir entre 2 a 4 milímetros en adultos jóvenes, ¿no? Y tenemos indicaciones para evaluar el cartílago hialino como la artrosis, artritis inflamatoria, lesiones traumáticas, condromalacia, seguimientos poquísimos, etcétera. Entonces, siempre recuerden ustedes que eso lo vamos a hacer con el transductor de 7 a 15 MHz, ¿ok? Que son los ideales para evaluar estructuras como estas. Siguiente. Nuevamente ven ahí, ¿no? Cómo se diferencia luego en la cortical ósea, ¿no? En esa banda gris oscuro, ¿no? Que está por encima de la cortical ósea, tanto en hombro como rodilla. Exacto, ahí donde estás apuntando. Y en el caso de hombro, se señala también, no está muy señalado, pero se ve por encima del hueso prácticamente. Exacto, esa zona de ahí que está señalando, donde están las estrellitas, viene a ser ese cartílago. Siguiente, por favor. Siguiente, ese es fibrocartílago en la ecografía. Lo que ven ahí, ¿no? Es que el fibrocartílago es triangular homogéneamente ecoica o hiperecoica y se ubica entre las superficies articulares. Ahí ven, se ve claramente el triángulo que está ahí, ¿no? ¿Y qué características tienes? ¿No? Algunos los llaman también eh, como los meniscos, los discos articulares y los labros, ¿no? Eso se llama fibrocartílago, ¿no? Es bien especializado en ambas estructuras articulares. ¿Qué características vamos a encontrar? Primero lo que les mencioné, ¿no? Es una lesión o es una imagen usualmente hiperecoica o blanca, homogénea y bien definida. Se señala ahí con la flechita a la primera imagen del hombro. Y también de la cara también aparece su triángulo, ¿no? En ocasiones puede aparecer un poco hipoecoico dependiendo del atómico y del ángulo del transductor. La ubicación es clave para buscarlos también, ¿no? Meniscos, rodilla, discos articulares, ¿no? Temporomandibular, esternoclavicular, radiocarpiana, en el labrum, ¿no? Y también contenido estructural, ¿no? Normalmente el fibrocartílago debe aparecer sin interrupciones ni irregularidad en su forma o ecogenicidad, ¿no? Lesiones meniscales, vamos a ver ahí, desgarros del labrum, lesiones de discos articulares también, ¿no? Y bueno, también para este tipo de zonas tenemos que utilizar, ¿no? Lo que vendría a ser un transductor de alta frecuencia de 7 a 15 MHz. ¿Ok? Vamos a realizar varios cortes también, ¿no? Corte longitudinal para ver la continuidad del fibrocartílago a lo largo de su eje y también el transversal, ¿no? Para observar la forma y el grosor de su sección más corta. También vamos a ver parte de la expresión dinámica va a ser importante también, ¿no? Y siempre hay que tener cuidado, como les digo, para realizar estos cortes y evitar la anisotropía. Siguiente, por favor. Ahí ven, ¿no? Cómo se evalúa en cadera. Rodilla, ahí eso no es cadera. Han puesto cadera, ahí es rodilla. ¿No? Ven dónde se ha colocado, dónde se ha colocado lo que trata más o menos de enfocar, ¿no? Entiendo que son los meniscos, por esos triangulitos que se señalan donde está la estrella ahí, eso es lo que están tratando de interpretar, ¿no? Ahí en zona triangular es donde están entrando los fibrocartílagos. Entonces ese cartílago hialino que se ve, esa banda hipocoica que está ahí, ¿no? Claramente se ve las superficies óseas hiperecoicas también ahí. Al mismo tiempo ven el espacio articular donde está el asterisco, ¿no? Ahí está el líquido sinovial, el espacio fisiológico de la articulación. El cartílago hialino es esa banda hipoecoica, ¿no? Gris oscuro, que está por encima justo ahí del fémur y la tibia.
Entonces, acá no hay nada patológico, para te muestra una articulación de características normales, ¿no? De acuerdo a la continuidad del cartílago. La definición de las corticales óseas y homogeneidad de la espacio articular se ve bien, ¿no? Entonces, no se ve, no es una rodilla patológica, ¿no? Es una imagen normal. Siguiente. Piel, tejido celular subcutáneo y adiposo. Siguiente, por favor. Piel, ahí vemos líneas hipoecoicas de aspecto levemente irregular, ¿no? En el subcutáneo vemos hipoecoico con respecto a la piel, ¿no? Eh, Miren el asterisco y miren el otro, miren la definición de la separación que se genera. Se ve claramente, se define claramente un espacio, ¿no? Entre la piel y tejido subcutáneo. También que desde la epidermis ya se sabe al inicio, ¿no? Se va a ver como una línea blanca, en superficie bien fina, ¿no? Se delimita bien. La dermis va a ser medio hipoecoica, ¿no? Un gris oscuro, exactamente por debajo de la epidermis. El colágeno, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos se ponen el Doppler, ¿no? Folículos pilosos también. Luego ven el tejido celular subcutáneo. Es medio heterogéneo, ¿no? Con áreas hipoecoicas y tabiques fibrosos hipoecoicos que separan los lóbulos grasos, ¿no? Van a ver también una llamada superficial, que es una línea pericoica que separa el tejido subcutáneo de la estructura más profunda, ¿no? Y vamos a encontrar estos estudios para hacer estas valoraciones normales, es asociado a con celulitis, abscesos, traumatismos, masas y tumores, etcétera. Entonces va a ser bastante importante su valoración también en ecografía. Siguiente. Siguiente, vasos sanguíneos. Y los vasos en realidad características van a ser un lumen hiperecoico, ¿por qué? Porque sangre es líquido, o sea, color oscuro. Y vamos a encontrar paredes hiperecoicas, ¿no? O sea, por la contenido, ¿no? Tienen fibras musculares en sus vasos, algunos vasos, ¿no? Algunos contenidos, los vasos vascular tienen fibras musculares eh, y son más rígidas, entonces tienen un contexto diferente, un cambio en la coloración, ¿no? Se ven más hiperecoicas. Siguiente. Se ve, ahí tienen abajo bordes transversales y el de arriba es un corte, ¿no? Ahí está el Doppler, ¿no? Ven el vaso con la, incluso es un corte longitudinal, ahí ven el vaso y la vena que van de la mano, ¿no? Seguro ahí está señalado. ¿Cuál es la diferencia? Les dije hace un rato, cuando hablamos en el Doppler, cuando ven vasos, usualmente es plana la línea, ¿no? Cuando es vena. Pero cuando es Doppler tiene pulsatividad, que les voy a ustedes diferenciar cuál es cuál. ¿No? Esto ven la pulsatividad claramente, ¿no? Ven el Doppler como pulsa, ¿no? Sístole, diástole, cómo se dibuja. Entonces, la arteria la que está abajo y la vena la que está arriba, ¿no? Entonces eso va a poder diferenciar. Siguiente, por favor. Y nervios, para terminar, de lo que van a analizar. Siguiente. Usualmente va a ser hipoecoico y subecoico con respecto a los tendones, ¿ok? ¿Qué característica va a tener importante? Va a ser el hecho de que cuando ustedes tienen que reconocer los nervios para que hagan los bloqueos, ¿no? Entonces, los anestesiólogos solamente ven los nervios y dicen, ay, acá voy a hacer mi bloqueo, ¿no? Acá voy a hacer mi bloqueo, acá voy a poner a mi paciente su anestesia, ¿no? Entonces es importante eso también. Eh, siempre es importante cuando ustedes vean nervios, ¿no? Y van a hacer una infiltración, nunca infiltrar sobre el nervio, ¿no? Nunca se infiltra sobre el nervio, se infiltra cerca al nervio y no matan al nervio literal. Entonces tienen que tener cuidado con eso cuando vean la, o sea, en realidad, cuando vemos nervios, como ya les expliqué, ¿no? Ya han visto ahorita. La característica usualmente es que es hipo o isocólico con respecto a los tendones, ¿no? Tienen usualmente ahí como que da la apariencia, está como que una línea hiperecóica isoscoriada con un hipoecóico, ¿no? Como que su vaina y el centro, por así decirlo. Y siguiente, por favor, que ya sería todo, ¿ok? Muy bien, listo. Con esta imagen, ¿no? Como les digo, no siempre traten
¿no? Cuando ustedes hagan una valoración ecográfica, ¿no? Tratar de, de asumirlo o no tratar de hacer una interpretación como tal, ¿ok? Sobre ese contexto. En el contexto ecográfico casi siempre todo se va a llevar a interpretación, como en la clínica. Entonces, dentro de ese contexto, ¿no? Contexto ecográfico va en torno al contexto clínico, pero también siempre va a depender de cómo sea el operador, ¿no? Para ese útil, por eso yo les muestro imágenes donde no se tiene perpendicularmente el transductor y eso que lleva a deterioro de imágenes o imágenes que no son compatibles, ¿no? Muy bien. Listo. Con eso terminamos el tema de hoy. ¿Alguna pregunta? Aquí. ¿Alguna pregunta? Gustavo Velázquez, Judith Enciso, Gustavo Velázquez. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algún término? Gustavo dice, todo quedó claro, dice Gustavo. Listo, chicos. Casi maratónica la sesión de hoy. Y Doctor, la señorita Judy ha levantado la mano, creo que tiene pregunta. al ratito. Buenas noches, Señorita profesor. Judith, Sí, buenas sí, noches, profesor. Respecto, bueno, agradecer la exposición del día de hoy. Como dice, es ahora hacer lo que es la revisión bibliográfica también y eh, nos va a compartir la ponencia y de repente algún material bibliográfico para poder leer en este mes que nos vamos a volver a ver. sí. Lo más probable es que sí. ¿No? Ya la diapositiva ya se las pasé para que me las puedan ir pasando durante la exposición. Ya está compartidas con Víctor, que es el que usualmente maneja la plataforma. ¿No? Ya están compartidas. La van a subir. Y voy a agregar un poco, como les digo, ¿no? De repente un par de artículos porque más o menos se vienen en este contexto de ecografía, ¿no? Así Profesor, que sí, ¿y podría haber la oportunidad de que de repente para la clase que viene ir compartiendo antes para ya ir viniendo de repente informándonos y poder hacerle más consultas? ya no hay ningún problema. De acuerdo a cómo nos vayamos programando con los temas y los días, se va a tratar de mandar un material para que ustedes puedan analizarlo previamente, ¿no? Y tengan al menos una idea. No hay problema. Gracias. ¿Ya?